La lluvia caía sin piedad sobre las calles de la Ciudad de México, cuando me encontré sosteniendo a mi hija contra mi pecho, buscando refugio bajo el toldo destrozado de una tienda abandonada en la colonia Roma. Sofía tenía apenas 3 años y temblaba de fiebre. Habían pasado 2 semanas desde que perdimos nuestro departamento. Mi esposo nos había dejado meses atrás, llevándose todos nuestros ahorros y dejándome con deudas que nunca supe que existían. Intenté trabajar limpiando casas, vendiendo dulces en el metro, cualquier cosa. Pero sin alguien que cuidara a Sofía, los empleos duraban días, o simplemente no me pagaban lo suficiente. Las guarderías costaban más de lo que podía ganar en una semana completa. Mi familia había cortado contacto conmigo cuando me casé contra su voluntad. Mi madre me dijo que había hecho mi cama y ahora debía acostarme en ella. Mi padre simplemente dejó de contestar mis llamadas. Ahora estábamos solas, completamente solas en esta ciudad inmensa que de repente parecía tragarnos vivas. Los primeros días en la calle fueron los peores. No sabía dónde conseguir comida, dónde dormir sin peligro, cómo mantener a Sofía limpia y alimentada. Cada noche era una batalla contra el miedo, contra el frío, contra los peligros que acechaban en cada esquina. Esa noche en particular, mientras Sofía tosía en mis brazos y su frente ardía como carbón encendido, un auto negro se detuvo frente a nosotras. Era un Mercedes, de esos que solo ves en Polanco o Santa Fe. Un hombre mayor, de traje impecable y cabello completamente blanco, salió con un paraguas. Se acercó lentamente, con pasos medidos, y se arrodilló para quedar a nuestra altura. Sus ojos eran diferentes a los de las personas que pasaban ignorándonos cada día. No había lástima en ellos. Había algo más profundo, algo que parecía comprensión verdadera. Me ofreció su paraguas y preguntó si necesitábamos ayuda. Su voz era suave pero firme. Mi orgullo, lo poco que me quedaba de él, quería gritar que no, que podíamos solas, que no necesitábamos caridad de nadie, pero la tos de Sofía se intensificó en ese momento, recordándome que yo ya no importaba, solo ella importaba. Asentí, incapaz de hablar. El anciano se presentó como don Roberto Villarreal, mientras conducía hacia el hospital más cercano. No hizo preguntas invasivas. No me juzgó por mi apariencia ni por mi situación. Simplemente manejó con calma, mientras Sofía tosía débilmente en mis brazos. Llegamos a un hospital privado en la colonia del Valle, de esos lugares donde yo nunca hubiera podido entrar por mi cuenta. Los doctores atendieron a Sofía inmediatamente. Neumonía, dijeron con rostros serios. Una infección fuerte que requería hospitalización inmediata. Unos días más en la calle y las consecuencias hubieran sido irreversibles. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Casi pierdo a mi hija por mi incapacidad de protegerla. Mientras Sofía descansaba conectada a sueros y monitores que pitaban constantemente, don Roberto pagó todo sin pestañear. Miles de pesos que desembolsó como si fueran monedas. Me senté junto a la cama de mi hija, finalmente permitiéndome llorar todo lo que había contenido durante semanas. Lloré por el miedo, por el hambre, por las noches en vela, por la vergüenza. Si esta historia te está tocando el corazón como me tocó a mí vivirla, si sientes que hay algo en ella que resuena contigo, te pido que te suscribas a este canal. Compartir estas experiencias es mi forma de sanar, y tu compañía en este camino significa más de lo que puedo expresar. Gracias por estar aquí escuchándome. Don Roberto regresó al día siguiente temprano, trayendo ropa limpia para ambas y desayuno caliente. Chilaquiles verdes, pan dulce, café con leche, cosas simples que me hicieron llorar nuevamente porque había olvidado lo que era comer sin angustia. Entonces me hizo una propuesta que me dejó completamente sin palabras. Tenía una casita en Coyoacán, vacía desde que su hija se había mudado a España hacía 3 años. Podíamos quedarnos allí sin pagar renta hasta que me recuperara, hasta que encontrara trabajo estable. A cambio, yo mantendría la casa limpia y él vendría a visitarnos ocasionalmente para verificar que todo estuviera bien. Desconfié inmediatamente. Nadie da algo por nada en este mundo. Nadie ayuda sin esperar algo a cambio. Pero cuando miré a Sofía durmiendo tranquila por primera vez en semanas, su respiración finalmente acompasada y sin esa tos terrible, supe que no tenía opción. Acepté su oferta con un nudo en la garganta. 3 días después, cuando dieron de alta a Sofía, don Roberto nos llevó a la casa. La primera vez que crucé esa puerta,
Sentí que estaba entrando a un sueño del que no quería despertar. La casa en Coyoacán era más hermosa de lo que hubiera imaginado. Estaba en una calle tranquila cerca del mercado, con paredes de colores cálidos y un pequeño jardín frontal, donde florecían bugambilias fucsias. Por dentro era acogedora, con muebles de madera oscura, fotografías familiares en las paredes, y esa sensación de hogar que yo había olvidado existía. Había 2 recámaras, una cocina completa, hasta lavadora. Los primeros días caminé de puntitas, como si todo fuera a desaparecer en cualquier momento. No podía creer que esto fuera real. Limpié obsesivamente, manteniendo cada rincón impecable como si mi vida dependiera de ello. Don Roberto venía 2 veces por semana, siempre anunciándose antes. Traía despensa, medicinas para Sofía, a veces juguetes sencillos. Nunca pidió nada inapropiado, nunca cruzó ninguna línea. Simplemente se sentaba en la sala, tomaba café y preguntaba cómo estábamos. Me ayudó a conseguir trabajo en una oficina donde su sobrina era gerente. No era nada extraordinario, asistente administrativa con horario fijo, pero tenía prestaciones y me permitía recoger a Sofía de la guardería a tiempo. Por primera vez en meses, pude respirar, pude dormir sin sobresaltos. Sofía comenzó a sonreír nuevamente, a jugar, a ser la niña que había dejado de ser en la calle. Pasaron 3 meses y todo parecía encajar perfectamente, demasiado perfectamente. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en el estudio que don Roberto me había pedido limpiar, encontré una caja de fotografías. Eran imágenes antiguas, de los años 80 quizás. Una mujer joven de cabello oscuro y rizado, sonrisa amplia, ojos brillantes. En cada foto aparecía el mismo rostro, la misma mujer. Y en una fotografía específica, mi sangre se heló. Era ella cargando a una niña pequeña, parada frente a esta misma casa. La niña tendría unos 3 años, la misma edad que Sofía, pero lo que me dejó paralizada fue otra cosa. La mujer de las fotografías tenía mi mismo rostro. No podía ser posible. Miré la fotografía una y otra vez bajo la luz, buscando diferencias, buscando alguna explicación lógica, pero era innegable. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, hasta la misma manera de sonreír. Era como verme a mí misma 30 años atrás. Mis manos temblaban mientras revisaba más fotografías. Todas mostraban a la misma mujer en diferentes momentos. En el jardín regando las bugambilias, en la cocina preparando comida, cargando a la niña en el parque. Una vida completa capturada en imágenes descoloridas. Al reverso de una de las fotos, encontré un nombre escrito con tinta azul desvanecida. Mariana, 1987. Escuché la puerta principal abrirse. Don Roberto había llegado para su visita semanal. Bajé rápidamente con la caja de fotografías, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Él estaba en la sala, colocando bolsas de mercado sobre la mesa como siempre hacía. Cuando me vio con la caja, su rostro cambió. La amabilidad fue reemplazada por algo más complejo. Dolor, quizás, o culpa. Le mostré la fotografía de la mujer que era mi doble perfecto. Él se sentó pesadamente en el sofá, de repente viéndose mucho más viejo que antes. Sé que en este momento estás tan confundida como yo estaba. Sé que necesitas saber qué pasó después. Si esta historia te está manteniendo aquí conmigo, si quieres saber cómo termina todo esto, por favor suscríbete al canal. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo, para seguir contando verdades que duelen pero que necesitan ser dichas. Entonces don Roberto me contó la verdad. Mariana había sido su esposa. Se habían casado jóvenes. Construyeron esta casa juntos. Tuvieron a su hija Andrea. Mariana era el amor de su vida. Pero hace 28 años, ella salió una mañana a comprar pan para el desayuno y nunca regresó. La encontraron 3 días después en un hospital público, sin identificación, con trauma severo en la cabeza después de ser atropellada. Había perdido la memoria completamente. No recordaba su nombre, no lo reconoció a él, no recordaba a su propia hija. Los doctores dijeron que era permanente. Don Roberto intentó todo, llevándola a especialistas, mostrándole fotografías, contándole su vida juntos, pero ella lo veía como un extraño. Don Roberto continuó con voz quebrada. Mariana eventualmente fue trasladada a una institución psiquiátrica, porque además de la pérdida de memoria, desarrolló episodios de pánico severos cuando intentaban forzarla a recordar. Los doctores recomendaron dejarla tranquila,
permitirle construir una nueva vida. Él la visitaba cada semana, pero ella nunca lo reconoció. Para Mariana, él era simplemente un hombre amable que venía a visitarla. Después de 2 años, ella escapó de la institución. Nunca la encontraron. Don Roberto pasó décadas buscándola, contratando investigadores privados, colocando anuncios, esperando. Su hija Andrea creció sin madre, resentida con ambos padres, uno ausente y otro obsesionado con un fantasma. Por eso se fue a España apenas pudo. Don Roberto nunca se volvió a casar, nunca dejó de buscar. Cuando me vio esa noche bajo la lluvia, cargando a Sofía, fue como ver a Mariana 30 años atrás. El mismo rostro, la misma desesperación en los ojos, incluso la misma forma de proteger a mi hija. No pudo simplemente pasar de largo. Mi mente procesaba toda esta información mientras mi cuerpo permanecía inmóvil. Pregunté lo obvio, si él creía que yo era su esposa. Don Roberto negó con la cabeza lentamente. Mariana habría tenido 58 años ahora. Yo claramente tenía 20 y pocos, pero el parecido era sobrenatural, imposible de ignorar. Entonces dijo algo que cambió todo. Mariana estaba embarazada cuando desapareció. 2 meses. Ellos no lo sabían aún, pero los registros médicos del hospital donde la encontraron lo confirmaron años después cuando don Roberto finalmente pudo acceder a ellos. 2 meses de embarazo que en el trauma y la confusión subsecuente simplemente se perdieron en el sistema. Nunca hubo registro de un bebé. Nunca supieron qué pasó con ese embarazo. Miré a don Roberto mientras las piezas comenzaban a encajar de manera imposible. Le pregunté mi fecha de nacimiento aproximada basada en esos 2 meses de embarazo. Él hizo los cálculos mentalmente y dijo una fecha. Octubre de 1987. Mi fecha de nacimiento exacta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Roberto y yo nos miramos, ambos procesando lo imposible. Yo había crecido en un orfanato en Puebla. Me dejaron ahí cuando era recién nacida, sin ninguna información sobre mis padres. Las monjas me criaron diciéndome que mi madre había sido muy joven y no pudo quedarse conmigo. Nunca tuve razones para dudar de esa historia. Nunca busqué más allá, porque la verdad siempre pareció demasiado dolorosa. Don Roberto sacó su teléfono con manos temblorosas y mostró más fotografías de Mariana. Ángulos diferentes, momentos diferentes. El parecido era innegable. No era coincidencia. No podía serlo. Propuso hacer pruebas de ADN. Conocía un laboratorio discreto que podría procesar los resultados en días. Acepté, aunque parte de mí tenía terror de la respuesta. Los siguientes 3 días fueron agónicos. Seguí trabajando, cuidando a Sofía, manteniendo la rutina, pero mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. Si Mariana era mi madre, si don Roberto era mi padre, entonces toda mi vida había sido construida sobre un vacío que pudo haberse llenado. Sofía tendría abuelos, yo tendría una familia, pero también significaría que había crecido sola innecesariamente, que había sufrido innecesariamente. Los resultados llegaron un viernes por la tarde. Don Roberto vino personalmente a entregarlos. Nos sentamos en la misma sala donde me había contado todo, el sobre blanco entre nosotros como una sentencia. Lo abrí con dedos temblorosos. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Don Roberto era mi padre biológico. Yo era la hija que Mariana llevaba en su vientre cuando perdió la memoria. De alguna manera, en el caos de hospitales públicos sobresaturados y un sistema colapsado, nací y fui registrada como huérfana. Mariana probablemente dio a luz sin siquiera entender qué estaba pasando, sin memoria de haber estado embarazada. Y yo terminé en un orfanato, mientras mi padre me buscaba sin saber que ya había nacido. Lloré como no había llorado nunca. Don Roberto también lloró, abrazándome por primera vez como el padre que era. 28 años perdidos, 28 años que nunca recuperaríamos, pero ahí estábamos, finalmente juntos por un milagro disfrazado de tragedia. Don Roberto me contó que seguía visitando instituciones y refugios buscando a Mariana. Nunca había perdido la esperanza de encontrarla. Decidimos buscarla juntos ahora, con renovada determinación. Yo quería conocer a mi madre, aunque ella no me recordara, aunque no supiera quién era yo. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Don Roberto oficialmente me reconoció como su hija. Iniciamos procesos legales. Conocí por videollamada a Andrea.
mi media hermana en España. Ella lloró al conocer la historia, disculpándose por haber sido tan dura con nuestro padre todos estos años. Sofía ahora tenía un abuelo que la adoraba y una tía al otro lado del mundo que enviaba paquetes constantemente. La vida que había parecido acabada 2 meses atrás bajo esa lluvia, ahora estaba llena de posibilidades. Si has llegado hasta aquí conmigo, si has sentido cada palabra de esta historia como yo la sentí al vivirla, te agradezco de corazón. Suscríbete al canal para seguir este viaje conmigo, porque esta historia no termina aquí. Hay tanto más que compartir, tantas lecciones que aprendí sobre familia, pérdida y segundas oportunidades. Tu suscripción significa que no estoy sola contando esto. Nunca encontramos a Mariana. Después de 2 años de búsqueda intensiva, tuvimos que aceptar que quizás nunca sabríamos qué fue de ella. Pero su ausencia unió a nuestra familia de maneras inesperadas. Don Roberto me enseñó sobre el negocio familiar. Eventualmente me convertiría en su socia. Sofía creció rodeada de amor, sin saber nunca lo cerca que estuvo de perderse en las calles, como yo me perdí en el sistema. Y yo aprendí que a veces los finales no son lo que esperamos, pero siguen siendo finales que valen la pena. Aquella noche bajo la lluvia, un anciano millonario nos salvó, pero no solo con su dinero o su casa. Nos salvó devolviéndome la familia que nunca supe que tenía, dándole a Sofía las raíces que yo nunca tuve. Y aunque Mariana permanece como un misterio sin resolver, su ausencia nos regaló un presente que de otra manera nunca hubiera existido.